Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañan en este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, hoy con la lección número 15. Vamos a meditarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tercer ciclo, la virginidad cristiana. Hoy vamos a comenzar a reflexionar sobre la virginidad cristiana o el celibato por el reino de los cielos. Vamos a hablar de qué diferencia hay entre el ser célibe y el poder casarse, y cómo poder entenderlo según el reino de los cielos. La constatación: cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio, que dijo nuestro Señor Jesucristo en San Marcos 12:25, indica que hay una condición de vida sin matrimonio, en la que el hombre, varón y mujer, haya a un tiempo la plenitud de la donación personal y de la intersubjetiva comunión de las personas, gracias a la glorificación de todo su ser psicosomático en la unión perenne con Dios. Cuando la llamada a la continencia por el reino de los cielos encuentra eco en el alma humana en las condiciones de la temporalidad, esto es, en las condiciones en que las personas de ordinario toman mujer y toman marido, no resulta difícil percibir allí una sensibilidad especial del espíritu humano, que ya en las condiciones de la temporalidad parece anticipar aquello de lo que el hombre será partícipe en la resurrección futura. Sin embargo, Cristo no habló de este problema, de esta vocación particular en el contexto inmediato de la conversación con los saduceos. En cambio, había hablado de ella ya antes en el contexto de la conversación con los fariseos sobre el matrimonio y sobre las bases de la insolubilidad. Jesucristo les dijo: y yo os digo que quien repudia a su mujer, salvo el caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo capítulo 19, versículos del 8 al 9. Entonces, los discípulos de Jesús estaban escuchando atentamente aquella conversación y en particular las últimas palabras pronunciadas por Jesús, y le dijeron así: si tal es la condición del hombre con la mujer, es preferible no casarse, en Mateo 19:10. Cristo, sabiendo lo que están pensando, les da la respuesta siguiente: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor al reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Cristo creyó oportuna esa circunstancia para hablarles de la continencia voluntaria por el reino de los cielos. Por tanto, no responde si conviene casarse o no conviene casarse. No, Jesús no respondió eso. La cuestión de la continencia por el reino de los cielos no se contrapone al matrimonio, ni se basa sobre un juicio negativo en relación a la importancia del matrimonio. Cristo recurre a otro principio: los que hacen en la vida esta opción por el reino de los cielos no observan la continencia por el hecho de que no conviene casarse, o sea, no por el motivo de un supuesto valor negativo del matrimonio, sino en vista del valor particular que está vinculado con esta opción y que hay que descubrir y aceptar personalmente como propia vocación. En la doctrina de la Iglesia está vigente la convicción de que estas palabras no expresan un mandamiento que obliga a todos, sino un consejo que se refiere solo a algunas personas, precisamente a las que dijo Jesús que están en condiciones de entenderlo. Y están en condiciones de entenderlo aquellos a quienes les ha sido dado. Se puede decir que la opción por la continencia del reino de los cielos es una orientación carismática hacia aquel estado escatológico en que los hombres no tomarán mujer ni marido,
Sin embargo, entre este estado del hombre, en la resurrección de los cuerpos y la opción voluntaria de la continencia por el reino de los cielos, y como fruto de en la vida terrena y en el estado histórico del hombre caído y redimido, hay una diferencia esencial. El no casarse escatológico será un estado, es decir, el modo propio y fundamental de la existencia de los seres humanos, hombres y mujeres, en sus cuerpos glorificados. El consejo y por lo tanto la opción carismática de la continencia por el reino de los cielos está unido en las palabras de Cristo con el reconocimiento máximo del orden histórico de la existencia humana relativa al alma y al cuerpo. De hecho, no se trata de la continencia en el reino de los cielos, sino de la continencia por el reino de los cielos. La idea de la virginidad o del celibato como anticipo y signo escatológico se deriva de la asociación de las palabras pronunciadas aquí con las que Jesús dijo en otra oportunidad, a saber, en la conversación con los saduceos cuando proclamó la futura resurrección de los cuerpos. En el contexto inmediato de las palabras sobre la continencia por el reino de los cielos, Cristo hace un paralelo muy significativo. Cristo enumera 3 clases de eunucos. Este término se refiere a los defectos físicos que hacen imposible la procreación del matrimonio. Precisamente estos defectos explican las 2 primeras clases. Cuando Jesús habla tanto de los defectos congénitos, eunucos que nacieron así del vientre de su madre, como de los defectos adquiridos causados por intervención humana. Cuando dijo, hay eunucos que fueron hechos por los hombres. En cambio, se trata pues de un estado de coacción, por lo tanto no voluntario. No es que ellos quisieron ser eunucos, sino que así nacieron o así fueron hechos, pero no quisieron ellos por propia voluntad ser célibes o ser castos en su totalidad. Cristo, en cambio, habla después de aquellos que así mismo se han hecho tales por amor al reino de los cielos, como de una tercera clase. Ciertamente hace esta distinción para poner de relieve aún más su carácter voluntario y sobrenatural. Voluntario, porque los que pertenecen a esta clase se han hecho a sí mismos eunucos, y sobrenatural, en cambio, porque lo han hecho por el reino de los cielos. La distinción es muy clara y muy fuerte. En la tradición del Antiguo Testamento, por lo que se deduce, no hay lugar para ese significado del cuerpo, que ahora Cristo, al hablar de la continencia por el reino de Dios, quiere presentar y poner de relieve a los propios discípulos. El matrimonio en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, no era solo un estado común, sino además en aquella tradición había adquirido un significado consagrado por la promesa que el Señor había hecho a Abraham. He aquí mi pacto contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos, te acrecentaré mucho y te daré pueblos y saldrán de ti reyes. Yo establezco contigo y con tu descendencia después de ti por sus generaciones mi pacto eterno de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:4. Dios había hecho una promesa con Abraham. Por esto, en la tradición del Antiguo Testamento, el matrimonio como fuente de fecundidad y de procreación con relación a la descendencia era un estado religiosamente privilegiado y privilegiado por la misma revelación. Las palabras de Cristo señalan a este ámbito un cambio decisivo. ¿Por qué? Porque el matrimonio en el Antiguo Testamento estaba viendo como un privilegio, como un don dado de Dios. Por lo tanto, el que no se casara, la que no se casara, era un escándalo, era motivo de escándalo porque algún pecado cometió, porque algún pecado cometieron sus papás. Había un escándalo grave por no haberse casado. Cristo quiere cambiar esa forma de pensar del matrimonio del Antiguo Testamento. Cristo habla de la continencia por el reino de los cielos. De este modo quiere subrayar que este estado, elegido conscientemente por el hombre en la vida temporal, donde de ordinario los hombres toman mujer o marido, tiene una singular finalidad sobrenatural. Al hablar de los que han elegido conscientemente el celibato o la virginidad por el reino de los cielos, Cristo pone de relieve, al menos de modo indirecto, que esta opción en la vida terrena va unida a la renuncia y también a un determinado esfuerzo espiritual. Todo quiere un esfuerzo, no se trata de decir que ya van a renunciar, no, lleva un esfuerzo. La continencia por el reino de los cielos se relaciona ciertamente con la revelación del hecho de que en el reino de los cielos
no se va a tomar ni mujer ni marido. Se trata de un signo carismático. El ser humano viviente, varón y mujer, que en su situación terrena, donde de ordinario toma marido y mujer, elige con libre voluntad la continencia por el reino de los cielos. Indica que en ese reino, que es el otro mundo de la resurrección, no tomarán mujer ni marido, porque Dios será todo en todos, porque Dios los llenará a todos, dice San Pablo en 1 Corintios 15:28. La continencia terrena por el reino de los cielos es sin duda un signo que indica esta verdad y esta realidad. Es signo de que el cuerpo, cuyo fin no es la muerte, tiende a la glorificación. Y por esto mismo es, ya diría, entre los hombres un testimonio que anticipa la resurrección futura. Así pues, la continencia por el reino de los cielos lleva sobre todo la impronta de la semejanza con Cristo, que en la obra de la redención hizo él mismo esta opción por el reino de los cielos. La historia del nacimiento de Jesús ciertamente está en línea con la revelación de esta continencia por el reino de los cielos, de la que hablará Cristo un día a sus discípulos. Pero este acontecimiento permanece oculto a los hombres de entonces e incluso a los discípulos. Solo se desvelará gradualmente ante los ojos de la Iglesia, basándose en los testimonios y los textos de los evangelios de Mateo y de Lucas. El matrimonio de María con José encierra en sí al mismo tiempo el misterio de la perfecta comunión de las personas, del hombre y de la mujer, en el llamado pacto conyugal, y a la vez también el misterio de esa singular continencia por el reino de los cielos, continencia que servía en la historia de la salvación a la perfecta fecundidad del Espíritu Santo. De modo solo indirecto, esta certeza debía ayudar a comprender, por una parte, la santidad del matrimonio y por otra, el desinterés con miras al reino de los cielos del que Cristo había hablado a sus discípulos. El apartarse de la tradición antigua de la alianza, donde el matrimonio y la fecundidad procreadora habían sido una condición religiosamente privilegiada, debía realizarse sobre todo basándose en el ejemplo de Cristo mismo. Solo poco a poco pudo arraigarse en la conciencia de que por el reino de los cielos tiene un singular significado particular, esa fecundidad espiritual y sobrenatural del hombre que proviene del Espíritu Santo, y a la cual en sentido específico y en casos determinados sirve precisamente la continencia, y esta es, en concreto, la continencia por el reino de los cielos. Al hablar de la continencia por el reino de los cielos y al fundarla sobre el ejemplo de su propia vida, Cristo deseaba sin duda que sus discípulos la entendiesen sobre todo con relación al reino que él había venido a anunciar y para el que indicaba los caminos justos. En efecto, la preferencia dada al celibato y a la virginidad por el reino eran una novedad absoluta a la tradición de la antigua alianza y tenía un significado determinante tanto para el etos como para la teología del cuerpo. Cristo en su enunciado pone de relieve sobre todo su finalidad. Dice que el camino de la continencia del que él mismo da testimonio con la propia vida no existe y no solo es posible, sino que es particularmente válido e importante, pero solo si se hace por el reino de los cielos. El que elige conscientemente de esta continencia, elige en cierto modo una participación especial en el misterio de la redención. Quiere completarla de modo particular, por así decirlo, en la propia carne, encontrando en esto también la impronta de una semejanza con Cristo. Cristo habla de un entendimiento, y se trata no de un entendimiento en abstracto, sino capaz de influir en la decisión, en la opción personal en la cual el don, esto es, la gracia, debe hallar una resonancia adecuada en la voluntad humana. Si Cristo, en el caso citado, habla de hacerse eunuco, pone de relieve el peso específico de esta decisión, que se explica por la motivación nacida de una fe profunda, pero al mismo tiempo no oculta el gravamen que esta decisión y sus consecuencias persistentes traen para el hombre o a las normales inclinaciones de la naturaleza. Sobre el fondo de las palabras de Cristo se puede afirmar que no solo el matrimonio nos ayuda a entender la continencia por el reino de los cielos, sino también que la misma continencia arroja una luz particular sobre el matrimonio visto en el misterio de la creación y el misterio de la redención. Podemos decir así entonces que la virginidad y el celibato tomados como alternativa al matrimonio es posible y es válido
Y como veremos en la sesión número 16, San Pablo dirá, es lo mejor, es solo si se hace por el reino de los cielos. Que alguien diga, no, yo me voy a quedar sin mujer, sin marido para toda la vida, pero anda como un picaflor de un lado para otro, eso no es virginidad y eso no es castidad por el reino de los cielos. Quedarse solterón o solterona, como dicen muchos, tampoco es malo en el reino de los cielos, solo si se hace por elección del reino de los cielos. Pero el matrimonio tampoco es malo, porque el matrimonio también se elige para llegar en santidad al reino de los cielos. Entonces, Cristo hoy quiere decirnos a nosotros, en la otra vida no se tomarán ni mujer ni marido, es una opción de la otra vida que se puede empezar a cumplir en esta vida con la opción de la virginidad y del celibato que toman los sacerdotes y que toman las religiosas. Por ahí se oye decir, es que pobrecitos los curas que los andan haciendo aguantar. No, se les explica. Ellos escogen y dicen, yo no quiero tener mujer para toda la vida, quiero ser como voy a ser cuando resucite, que los que resuciten no tomarán mujer ni marido, entonces en esta vida yo no quiero tener mujer, me dedico al ser célibe. El problema no es que se lo digan, el problema es que muchas veces hay sacerdotes que no entienden, o sacerdotes que nunca pasaron esa materia, como diría algún padre, y al final de cuentas siempre cometen errores en su vida. Pero la gran mayoría de sacerdotes eligieron libremente ser célibes. Gracias por haber estado pendientes de esta lección número 15. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 16 para continuar hablando de la virginidad y el celibato por el reino de los cielos. Síganos en nuestras redes sociales, Evangelizadores Torola en Facebook y en YouTube, y nos vemos en la lección número 16. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.